pastor. Para los que me han preguntado sobre el material, puesto que estamos bajo la cobertura del Templo Bautista Juarense, yo le voy a enviar la edición final que tengo de ese libro de Exégesis y Exposición, se lo voy a enviar al pastor Alejandro y él, en su discernimiento, puede distribuirlo. Entonces, sí me parece que es lo correcto. El material del cual el hermano habla fue uno que se publicó en el 2005, hace 20 años, y básicamente cada año en los módulos de seminario en la República Dominicana, en Bogotá, en Ecuador últimamente, y en México, en Torreón, se ha estado mejorando ese material, editándolo para que sea más fácil de entender, con mayor práctica, con mayores puntos de ilustración, y espero que sea de ayuda. Tomando siempre en cuenta, y de hecho ese material en las primeras hojas viene todos los libros que fueron usados como libros de texto en seminario y a los que se le debe de dar crédito. Y no estoy presentando nada que sea realmente mío. Les invito a que abran sus notas a la página 53 y así oremos al Señor. Padre Celestial, rogamos en estos instantes que tengas misericordia. Ten misericordia, acuérdate que somos polvo. Danos fuerzas físicas, mentales, pero sobre todo danos de tu espíritu. De manera que lo que consideremos sea de acuerdo a tu palabra. Y que salgamos de aquí preparados para perseverar en este ministerio que nos has concedido por pura gracia. Señor, ciertamente somos insuficientes e indignos, pero Cristo es nuestra suficiencia y Él es digno de todo. Lo pedimos en su nombre. Amén. En la página 53 está la sesión de un micro taller de exposición bíblica, un sermón de principio a fin. Y en la primera parte les pongo ahí, ¿cómo es que escogemos un texto? ¿Qué tipo de interdinámica existe? ¿Es espiritual, mental, emocional, física inclusive y hasta terrenal? En nuestra respuesta que pudiéramos dar, ¿cómo escogemos un texto? No es que aparezca en el cielo así, en las estrellas formándose romanos. Aunque es mi libro favorito en la Biblia, después de ya cerca de 30 años de predicar, no considero que estoy a nivel de predicar de Romanos todavía. Entonces quizás en un año de estos lo haga. Creo que sí podemos decir que hay una dinámica terrenal, porque no debemos ni ignorar ni pasar por alto que la providencia divina sucede en el mundo en que vivimos y estamos y que nos afecta día tras día en ciertas ocasiones de manera crucial. ¿Acaso seguimos con las mismas series, exposiciones durante la pandemia? ¿Acaso no nos fuimos a ciertos pasajes específicos donde Cristo enseña, todavía no es el fin, son dolores del fin, pero todavía no es el fin? Y traer luz de la Escritura para calmar la ansiedad de nuestra gente, mostrarles que el Señor es soberano y enseñarles en el contexto de la pandemia, esto es lo que debemos hacer. Física, porque tanto nosotros como nuestros creyentes no somos ángeles enviados con un mensaje, somos hombres constituidos de un aspecto espiritual y otro físico o material. Es afectado por diversas circunstancias. ¿Acaso predicamos de la misma manera y sobre el mismo tema si alguien en la congregación ha fallecido? ¿O nos encontramos nosotros mismos a instantes de estar ante nuestro Creador y Juez? No vamos a seguir con la misma serie si alguien falleció. Vamos a traer el tema de la muerte y vamos a predicar sobre la muerte. Y si nosotros estamos con una enfermedad grave que nos va a presentar nuestro Señor, ¿vamos a seguir con la misma serie de la crianza de los hijos? ¿O vamos a irnos a decirles a nuestros congregantes, esto es lo que les quiero decir ahorita, estoy a punto de ir a ver al Señor y esta es mi despedida? Emocional, porque el Señor nos crió con una vida emocional que responde y afecta no solo nuestro ambiente, particularmente nuestra familia y la congregación en la que servimos. ¿Acaso seguimos cubriendo el mismo tema si nuestro estado anímico o el de la congregación cambia por alguna circunstancia? ¿Alguna angustia, alguna tribulación,
alguna prueba que caiga sobre la congregación. Mental, porque invariablemente nuestra propia lectura y preparación, módulos y conferencias como esta, nos llevarán a pensar y meditar el haber aprendido o sido confrontados con doctrina o práctica. Consciente o inconscientemente escogemos textos que nos parecen dar luz a esas cuestiones. Espero sinceramente, hermanos, que al haber estado estos 3 días bajo la predicación del hermano Víctor, la predicación del hermano Alexander y con mis esfuerzos como su servidor, que los temas, las palabras, los conceptos, piensen, tengo que estudiar esto, tengo que ver qué dice la Escritura y ver si estas cosas son así. Espiritual, porque el trato del Señor para con nuestras propias vidas, ministerios y obligaciones nos llevan a una madurez espiritual en la cual nuestra exposición esperanzadamente va mejorando, profundizándose cada vez más. ¿Acaso no podemos discernir cómo nuestros textos, donde ya pasábamos tanto tiempo debatiendo en nuestro temprano ministerio, ya no lo son? Cuando recién estaba en seminario, tengo mi hermano que es pastor, él es Paido Bautista, yo soy bautista, y nos agarrábamos ahí en el ring hablando del bautismo. Y me mencionaba en un autor y yo le mencionaba a otro autor, y ahí estábamos tirándonos con todos los libros. Nunca nos convencimos mutuamente, ¿no? Pero ya pasó eso. Yo ya no leo nada de debate sobre el bautismo, yo ya sé lo que creo y me puedes traer a todos aquellos puritanos y reformadores y mira, serán bautistas. Y le digo, sí, pues en el cielo van a darse cuenta que estaban equivocados. Y ya. Igual, cuando escuché al pastor Alexander hablar del texto crítico y del textus receptus, para mí era un tema tan interesante y tenía decenas de libros sobre crítica textual y todo lo demás. Pero ya no, y estoy convencido plenamente del texto mayoritario y no me importa el texto crítico. Y ya. Y si alguien quiere debatirme, pues no le hago caso y ya. Porque ya estoy convencido. Entonces hay ciertos debates en los cuales ya tenemos ciertas convicciones. Y ya no vamos a malgastar nuestro tiempo sobre ello. Es un problema cuando despiertas el lunes y eres Paido Bautista y luego el sábado eres Bautista otra vez y luego el lunes estás usando el texto crítico y luego el viernes el texto receptus y luego el martes el texto si estás de aquí para allá como niño llevando por cada niño espiritualmente hablando siendo llevado por las olas del debate, hay algo mal. Lo que en la soberana providencia divina haya ordenado, tenemos un texto delante de nosotros por escudriñar, preparar la comida bien para la congregación y presentarla en la mejor de nuestra habilidad y esfuerzo, constantemente dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. El texto. ¿Qué es el texto? El texto puede ser una palabra, una sola palabra puede ser, o puede ser un libro o carta entero. Ahora, generalmente pensamos de sermones en las 3 divisiones clásicas de temático, textual o consecutivo. Sin embargo, un sermón temático debe ser una exposición de 2 o 3 testigos sobre nuestro tema. Puede ser una larga serie temática de todos los textos que tengan directa relevancia sobre nuestro tema y hay diversas herramientas que catalogan los versículos según tema. Nota a pie de página, ustedes pueden ver la edición de Naves o la de Holman. Y son catálogos enteros en forma de libro de todos los temas bíblicos y son bien útiles. Quiero predicar sobre la crianza. Y te vas a los niños, a los padres y puedes sacar todas las referencias sobre la crianza de los hijos y hacer tu propia serie temática. Son herramientas muy útiles. De igual manera, si pensamos en un sermón textual, simplemente estamos hablando de una exposición de un versículo o varios versículos juntos en un contexto bien estrecho. Por ejemplo, podemos predicar Juan 3:16 por sí solo. Podemos dar una breve introducción al contexto inmediato, esta plática entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, pero me voy a concentrar en Juan 3:16. Voy a abrir Juan 3:16 nomás. Y puede ser, es un sermón textual. Cuando pensamos en un sermón consecutivo, estamos pensando usualmente en una serie extensa, exposiciones conectadas entre sí porque son de un mismo pasaje
algunas veces un capítulo o varios capítulos que cubren un solo pasaje de un libro o una carta. Quizás nos paremos en una frase y vamos a cubrir varios versículos a la vez, pero lo hacemos conscientemente dentro de ese contexto. A veces, a manera de introducción del sermón de ese día del Señor, les recordamos a nuestra congregación el contexto que hemos estado predicando y nos vamos a ese par de versículos o a esa frase que esperamos dar una exposición. Incluso el contexto del mismo autor humano usado por Dios. Si estamos en Efesios, pues pensamos en todas las cartas de Pablo. Si estamos en Deuteronomio, pensamos en los 5 libros de Moisés. Sin lugar, obviamente, sin olvidar lugar canónico y dentro de la historia salutis, de la historia de la salvación. Es decir, si estás predicando Mateo, no debes de olvidar al hacer exégesis todo desde Génesis hasta Malaquías. Porque Mateo asume eso. El método. Todos tenemos un método de estudio. Todos aquí presentes tenemos un método de estudio. Lo aprendimos ya sea de un curso, de un instituto, de un seminario, de un libro, de un artículo, de una conferencia como esta. Pero todos tenemos un método. Y ese método incluye ciertas presuposiciones que no debemos negar ni obviar. Entre las presuposiciones teológicas más comunes de cristianos evangélicos conservadores, tenemos la teología y hermenéutica, por un lado, algunos dispensacional y por el otro lado pactual. Me imagino que hay algunos aquí con una teología dispensacional. Su servidor tiene una teología pactual. Hay una tercera parte, una tercera teología que está haciendo adentros en el mundo hispano. A lo mejor ustedes la habrán oído, se conoce como la del Nuevo Pacto. Nunca he encontrado un pastor hispano con esa teología del Nuevo Pacto, quizás lo haya. Tengo amigos americanos que tienen una teología del Nuevo Pacto. El hecho es que no pocos tienen una teología y hermenéutica dispensacional, y esto es natural. ¿Por qué? Porque en todo el siglo pasado se nos dio a beber de la Biblia de Scofield, porque MacArthur es famoso, Grace to You es famoso, y todo esto la mayoría de los libros, Dallas Theological Seminary, la Biblia Studio Ryrie, absorbimos eso. Y muchas veces todo lo que sabíamos. El número va creciendo de los que adoptan una teología y hermenéutica pactual. Yo estudié en un seminario con teología pactual. Ahora, ¿por qué los menciono? Porque debemos reconocer nuestras presuposiciones teológicas. No debemos negarlas ni esconderlas. Hablo con mucha libertad delante de ustedes porque somos bautistas. Entonces hay ciertas presuposiciones bautistas que no tenemos que debatir entre nosotros. Hablo con mucha libertad con ustedes porque creemos que la Biblia es el canon infalible, inspirado por Dios e inerrante. Entonces no vamos a pelearnos sobre eso. Hablo de que la Biblia tiene 66 libros, y no menos ni más. Tiene 66 y ustedes lo aceptan. Entonces hay ciertas presuposiciones que compartimos. Yo necesito que ustedes sepan, yo vengo con una teología pactual. Entonces, muchas de las cosas que digo están coloreadas por mi teología pactual. Reconociendo eso, podemos estar dispuestos a ir a la Biblia y corregir nuestra teología si es necesario. Hay una hermenéutica bíblica. Hay una hermenéutica bíblica. A menos que estemos dispuestos a abandonar la suficiencia de la Escritura, hay que afirmar, hay una hermenéutica bíblica. ¿Hay algún ejemplo de ello? En la hora anterior, muy rápido, principios apologéticos y proféticos, ustedes lean tipológicos, teológicos y prácticos. Pero quiero presentarles a Esdras. ¿Recuerdan a Esdras, hermanos? Ahí en el tiempo post-exílico. Bíblicamente hablando, Esdras es un ejemplo de un principio formal de exposición bíblica. Ahora, exposición bíblica me refiero a este triángulo de hermenéutica, exégesis y homilética. Hay factores, por lo menos 2, que sugieren que Esdras es un excelente ejemplo bíblico de exposición bíblica.
En primer factor, las circunstancias históricas. ¿Qué ha pasado? Bueno, el reino del norte ha estado en cautiverio, el reino del sur ha estado en cautiverio unos pocos años menos, y Dios ha en su providencia ordenado y los reyes han determinado que vuelvan todos los que están en exilio a sus lugares. No solamente Israel iba a volver, todas las naciones que habían sido conquistadas van a sus lugares y empiezan a volver de la cautividad de Asiria y Babilonia los judíos que habían sido llevados a Mesopotamia. Para el tiempo de Esdras, 458 antes de Cristo, el tiempo para Israel sería de 264 años y para Judá serían 148 o 128 según otros cálculos. ¿Por qué es necesario ver esos cientos de años? Bueno, porque los judíos que volvieron a la tierra de Israel han adquirido nuevos hábitos lingüísticos y culturales. Sí, los caracteres hebreos y arameos se parecen, tanto como se parecen los caracteres de español y de inglés, pero no es el mismo idioma. Entonces, los judíos que habían estado en el cautiverio, sus niños han aprendido arameo. Esa generación ni siquiera conoce de Israel, nunca vio el templo, nunca sabe nada de esto, de los sacrificios, de nada de eso. No hay sinagogas. Están en cautiverio y vuelven. Y se trata de reedificar el templo, de reedificar la ciudad y de renovar el servicio, el culto a Dios. ¿Y qué sucede? El arameo reemplazó al hebreo. Parte de Daniel, como ustedes saben, fue escrito en arameo. Parte de Esdras mismo, escrito en arameo. El culto, los sacrificios, las fiestas solemnes son cosas que solamente habían escuchado de sus abuelos. Y en el tiempo de Esdras, vuelven a su tierra, pero es una tierra extraña. La palabra de Dios está en un lenguaje extraño para la gente común. Y Dios pone en el pueblo de Dios y en Esdras el deseo de escuchar la palabra. El segundo factor, tenemos el primer registro de exposición bíblica. Esdras, ¿qué era? Según Esdras, en el capítulo 7, era un escriba diligente en la ley de Moisés. Capítulo 7, versículo 6. Literalmente un proclamador experto en la ley de Moisés. Y ahí está el estudio de la palabra hebrea traducida escriba. Esdras, dice versículos 10 y 11, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos e Israel. La palabra traducida diligente en el versículo 6 significa rápido, listo, hábil. El énfasis está en la habilidad de Esdras. Por lo tanto, es un experto en la ley. Esdras tenía el llamamiento de Dios para la tarea. Y en la providencia de Dios se abren puertas para ejercer sus dones. Le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Cuando varones me preguntan sobre el llamamiento, ¿cómo sabe uno que es llamado? Bueno, 1 Timoteo 3, uno comienza con el anhelo. Tienes que tener un anhelo. Pero el Señor tiene que abrir puertas. Tiene que abrir puertas. Hay una providencia divina. Hay los dones y las gracias ahí en 1 Timoteo y en Tito 1. Pero puede haber esos dones y gracias y anhelo y el Señor no abre puertas. Todavía no es tiempo. Pero Esdras tenía el anhelo, tenía las virtudes y gracias y el Señor abrió las puertas. El Señor estaba sobre Esdras. El rey le concedió todo lo que pidió. Esdras no solamente tenía los dones entonces, pero también se esforzaba. En el versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. En Nehemías podemos ver esto también. Nehemías capítulo 8, el contexto general. La asamblea del pueblo de Dios, según el versículo 1. Una asamblea para adorar a Dios, según el versículo 6. El pueblo deseaba escuchar la palabra de Dios, según el versículo 1. Todos los que podían entender estaban presentes. Entre paréntesis, había una cuna. Llamaron a las muchachitas que debían aprender cómo cambiar pañales y ser buenas madres. Dijeron, ¿ustedes van a cuidar a los bebés? Sus madres lo han estado cuidando toda la semana. Vamos a darle oportunidad a que las madres vengan y se sienten. Bueno, más bien que se paren porque todos están parados. Están los varones, las esposas,
los niños con edad suficiente para entender, ahí están presentes. Esdras usó una especie de estrado elevado o púlpito, versículo 4. El servicio duró algunas horas, la gente probablemente de pie, versículo 3. Esdras tenía ayudantes, según versículos 4 y 7. ¿Y cuál fue la enseñanza? Versículos 7 y 8. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Cómo? Tenían el libro de la ley de Dios claramente, lo leían, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra traducida claramente ocurre en Levítico y en Números. Declarado, y Esdras 4:18, claramente. La implicación es que la ley de Dios se leía en voz alta y se traducía para que la gente entendiera. Ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué estaba ocurriendo? Esdras y sus ayudantes levitas causaron que la gente entendiera la palabra de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Leyeron en voz alta la palabra, la tradujeron al lenguaje de la gente y le dieron el sentido a las palabras, la interpretaron. ¿Qué principio podemos obtener de este ejemplo de Esdras? La necesidad de la exposición bíblica. ¿Cuál es lo necesario? Hay barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y demanda que más atención se dé a una exposición formal. Una presuposición de exposición bíblica. Hay un canon oficial de literatura sagrada. Está la ley de Dios. El carácter legítimo de la exposición bíblica. El llamado de Dios de Esdras para practicar exposición bíblica. Su labor es legítima. Los agentes humanos, Esdras el escriba y los maestros levitas. Y esto sugiere una clase de hombres doctos dentro del pueblo de Dios que estén encargados de una exposición bíblica formal. Nuestro llamado no es porque no queremos hacer nada otra cosa, porque somos flojos y queremos que nos mantengan. No, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes son bivocacionales. Pasamos largas horas en nuestro trabajo secular y nos despertamos muy temprano y quemamos la vela por los dos lados en la noche para prepararnos para el día del Señor. Estamos aquí porque es legítimo este llamado. Esdras es un ejemplo de tales hombres. ¿Cuál es la meta de la exposición bíblica? Entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, enseñarla y adorar a Dios mejor. ¿Cuál es el método? Lectura, traducción y exposición o darle el sentido. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Leemos la Biblia, gracias a Dios ya está en español, pero la tenemos que exponer o abrir, explicarla. Para nosotros, si hemos de imitar a Esdras y ser escribas diligentes y proclamadores expertos en la Escritura, también tenemos que estar listos, tener y cultivar esa habilidad que demostró Esdras. Preparar nuestros corazones para inquirir en la palabra del Señor y para cumplirla. Y es bien importante eso. No solamente se trata de leer y estudiar y escudriñar. Si no la cumplimos, el filo de la espada está abollado. Y para enseñar en cada una de nuestras congregaciones sus estatutos y decretos. En breve, ser escribas versados como Esdras. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las herramientas de hermenéutica. Y vamos a aprender a usar esas herramientas en exégesis y concluir con homilética. ¿Para qué principios hermenéuticos debemos conocer? Particularmente uno que ya vimos en las horas anteriores. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. De esto se desprenden muchos otros, obviamente. Las Escrituras fueron escritas en hebreo, arameo y griego, cubriendo un periodo de unos 6,000 años antes de nosotros, unos 2,000 años, de 6,000 a 2,000 años antes de nosotros. Culturas tan diferentes a las nuestras, mesopotámicas, arameas, egipcias, cananitas, israelitas, sirias, asirias, babilonias, griegas y romanas. Esta mañana leí las noticias. Acaban de descubrir un faraón del tiempo de José. Lo leí, vi el nombre y vi las fechas, sí. ¡Wow! Y es súper interesante. No para verificar la Biblia, pero para dar luz arqueológica e histórica sobre la Biblia.
No seamos ingenuos. Si agarramos este libro sagrado, decimos, quiero entenderlo, y empezamos aquí, y empezamos a leer, y no sabemos nada de Mesopotamia, ni de Caldea, ni de Canaán, ni de Egipto, y luego avanzamos y no sabemos nada de Siria y Asiria y Babilonia, y luego avanzamos y no sabemos nada de Grecia, me voy a meter acá más adelante al Nuevo Testamento y no sabemos nada de Roma. Vamos a malinterpretar la Biblia. Y si pensamos que está hablando aquí de la sierra en Chihuahua, no, tenemos que ver un atlas y ver la geografía de estos lugares. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que aplicar principios hermenéuticos de gramática y léxica y contexto histórico, contexto teológico. Esa unidad redentora y progresión de revelación redentora que vimos en la hora pasada. Reconocer que hay diferencias de género literario y no vamos a interpretar igual Génesis que Salmos. No vamos a interpretar igual Apocalipsis que Mateo. Son diferentes. Vamos a reconocer que Dios usó autores humanos, inspirados por Dios. Pero Pablo escribió diferente que Juan. Y Juan diferente que Pedro. Y Pedro diferente que Moisés. Y Moisés diferente que Isaías. Entonces tenemos que adentrarnos en contextos históricos y culturales. Ahora, una clase intensa de exposición de este tipo dura unas 24 horas, como les dije. Pero no teniendo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir bien rápido. Mi texto es Efesios 5, 25 al 27, porque el pastor Alejandro me encargó ese texto. Y me dio el tema, él me dio el tema, el amor de Cristo para tener una iglesia purificada por la palabra. Y al darme el texto y el tema, ya 90% de la tarea y sudor y oración ya está hecha. ¿Por qué? Porque uno está orando y sudando y ¿cuál texto? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué tema? Y el pastor fue bien amable y me dio mi texto y mi tema. Presuposición constante con texto de estudio. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La oración, hermanos. Ahorita estoy con una parte de mi cerebro orando a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame a decir cosas ciertas y fieles. Dame favor ante los ojos y oídos de los que me oyen. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Ahí está. Esta parte de mi cerebro está constantemente orando a Dios. Lo mismo en nuestro estudio, en el escritorio. Y todo el tiempo orando a Dios. Al leer y al buscar, al escudriñar. Aparte de Él, no podemos hacer nada. Primer paso. Si mi texto es Efesios 5, 25 al 27, el primer paso es la lectura de la carta. Toda la carta. Son 6 capítulos nomás. En minutos se puede leer. ¿Para qué leerla? Para ver el flujo de la carta. La leo en varias traducciones y versiones que tengo a mi disposición. Tengo ahí en mi biblioteca personal, tengo varias Biblias en español y en inglés. Puedo leer español e inglés. Pero además está Bible Gateway en el internet, donde le pones la referencia, le picas aquí y dice todas en español y te salen todas en español. Y eso es lo que hago. Leo todas las versiones en español posibles. Y luego le pico acá, todas en inglés. Y leo todas las versiones en inglés. Eso es lo que hago. Y hago esta lectura. Ahora, yo prefiero traducciones de equivalencia formal y no dinámica. ¿Por qué? Porque la filosofía de traducción dinámica parafrasea y sirve para dar la idea. Para eso sirve. No es que sean malas o satánicas o nada de eso. No. Sirven para dar la idea. Pero como no son traducciones de equivalencia formal, muchas veces se brincan palabras. O el griego, en este caso porque es griego, es Efesios, tiene toda una frase y esta versión me da una sola palabrita. O tiene una palabra y me da un montón de palabras esta edición. Entonces, yo prefiero las de equivalencia formal. La Reina Valera de 60 es mi preferida porque, como les dije la hora anterior, yo creo en el texto mayoritario. ¿Algunos de ustedes creen en el texto ecléctico? No hay problema, no nos vamos a pelear. Y prefieren la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas la uso porque muchas veces tiene una mejor traducción. Ahora, aquí conviene notar si el autor ha hecho citas o alusiones a previa escritura.
ediciones de la Biblia con referencias paralelas son de mucha ayuda. Podemos notar que Pablo en esas referencias citó esas otras referencias. Segundo paso, bosquejo de la carta. Ahora ya hay muchas herramientas que nos dan bosquejos, publicados en internet, etcétera, etcétera. Les ruego encarecidamente que hagan su propio bosquejo. ¿Leyeron la carta ustedes de principio a fin? Léanlas varias veces, hagan su propio bosquejo. Lo que yo hago es, como tengo un programa de la Biblia, copio toda la carta. Copy, paste. La pongo en una hoja de Word, le quito todas las divisiones, le quito todos los versículos, los numeritos, le quito todos los números de capítulo, todos se los quito y luego voy leyendo y voy separando donde considero por el flujo del argumento del apóstol dónde empieza y dónde termina, dónde empieza y dónde termina. Y luego después agarro mi Biblia, 2 versiones que tengo y veo si me equivoqué. Y usualmente me equivoqué. Y luego me corrijo ahí mismo. Aquí le marqué una división cuando no había división. Este es mi bosquejo. Salud y bendición apostólica, versículos 1 y 2. Dios es alabado por su decreto eterno mostrado en la iglesia. Es una larga enunciado del versículo 3 hasta el capítulo 3, versículo 21. El apóstol empieza a orar y ustedes saben, porque han leído Efesios, que los primeros 14 versículos de este pasaje es un enunciado solito, uno solito, y no para. Y tienes que agarrar mucho aire para leerlo continuo. Pero el apóstol está orando y luego se va con otra idea y luego se regresa a la oración y luego se va con otra idea y luego se regresa a la oración. Es una larga oración. Es decir, Pablo está de rodillas orando por esto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y ustedes lo pueden ver por las palabras que usa el apóstol Pablo. Y luego el camino digno. Capítulo 4, 1 al 6. Cuando en Efesios, Pablo ahí les dice, en Efesios 4, noten, les ruego, yo preso Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. El camino digno, ¿cómo es el camino digno? El Hijo edifica la iglesia, versículos 7 al 16. El estándar de la vida nueva, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21. Y muchos pensamos que el versículo 21 es la introducción al versículo 22. Y de hecho mi Biblia hace una separación que no está en el texto original. El versículo 21 termina esa sesión, pero sirve de transición, hablando de sumisión, ahora lo que sigue. Y luego autoridad y sumisión, versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. La guerra espiritual, versículos 10 al 17, el versículo del capítulo 6. Despedida y bendición apostólica, versículos 21 hasta el final. Los versículos y capítulos son artificiales, ustedes ya lo saben. Es mejor no ponerles mucha atención cuando uno está tratando de hacer el bosquejo. Ahora, este bosquejo puede ser hecho aún más detallado, ¿verdad? Con subpuntos y subpuntos, estilo puritano, así, con 40 subpuntos. Conviene hacer un bosquejo más detallado en el pasaje que vas a enseñar o predicar. Conviene hacerlo para que veas tú ese flujo. Antes de ir al tercer paso, no le digamos el bosquejo a nuestra congregación constantemente. Es para nosotros el bosquejo. Para nosotros no perdernos. Es nuestro Bible Maps con GPS. Voy aquí, voy aquí. Pero ellos no tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque se nos van a perder. Van a empezar a pensar de otra cosa. El camino digno. Y se van a ir pero espérate, estamos acá en el capítulo 5. Vente para acá. Entonces, es para nosotros todo esto todavía. Tercer paso, ubicación de la carta. ¿En qué sentido ubicación de la carta? Bueno, ¿dónde está Efesios? Pues están las escrituras del nuevo pacto. Pero tengo que encontrar su lugar histórico con mayor exactitud posible. ¿Y para qué? Para ver que asumió el apóstol Pablo que sus lectores originales tendrían conocimiento. Pablo está asumiendo que el pastor o pastores de la congregación a las cuales escribe y a los que él sabe que se van a sacar copias de su carta, hay previas escrituras. En el caso de Efesios, el apóstol puede asumir completamente desde Génesis a Malaquías para usar el orden que la tenemos nosotros. Él pensaría de Crónicas. Muy probablemente y posiblemente Mateo, Marcos y Lucas. Juan todavía no.
Puede asumir Santiago, que no se llama Santiago, se llama Jacobo. Puede asumir Gálatas, porque él mismo la escribió. Puede asumir las cartas a Tesalónica, las cartas a Corinto, la carta a Roma. Y Pablo puede asumir su propio ministerio de 3 años en Éfeso. Eso necesitamos nosotros ubicar nuestra carta, dónde está, para que sepamos, el apóstol está asumiendo todo esto. Sus lectores están asumiendo todo eso. Las escrituras nos muestran, Hechos 18, cuando Pablo visitó por primera vez Éfeso, luego se fue para pasar Pentecostés en Jerusalén, regresó, pasó 3 años, según capítulo 19 y 20. Entonces, ubicar nuestra carta. Ahora, al ubicarla, nosotros no solamente debemos poder decir, sí, la carta fue escrita en el año 62, Pablo estuvo en el año 52 en Éfeso y asumió todo eso que está antes que me acabas de decir. Nosotros tenemos que acordarnos de todo eso. Nosotros. ¿Qué es necesario? Ahora, estoy seguro que si eres pastor, has leído la Biblia varias veces. Y si eres predicador y vas empezando a predicar, es lo primero que tienes que hacer, leer la Biblia varias veces. Permítame hacer un breve paréntesis. A veces cuando me preguntaron los hermanos de Torreón, cuando estaban planeando abrir el seminario ahí, yo les dije, tengo tres sugerencias que me han enseñado en las últimas 3 décadas. En primer lugar, acepten solo varones que sus propios pastores les envíen. Si no vienen con una carta de recomendación de sus pastores, no lo acepten. Si vienen solos de llaneros solitarios, no los acepten. Acepten varones que vienen de una iglesia y sus pastores traen aval de sus pastores. Número 2, acepten varones que traen un oficio. Tengo 3 carreras. Seminario, 4 años. Pedagogía, 3 años. Horticultura, 4 años. Me hubiera gustado hacerlo al revés. Si hay una maquinita del tiempo y me dicen, ¿puedes volverlo a hacer? Ok. En primer lugar, pues conozco a mi esposa mucho antes. Pero luego también estudio horticultura primero. Y luego estudio pedagogía. Y luego estudio seminario. Eso es lo que vemos que Cristo hizo con los discípulos. Todos ellos ya tenían trabajo. Eso es lo que vemos con Pablo y la cultura judía. ¿Quieres irte a sentar a los pies de Gamaliel? ¿Qué sabes hacer? Saulo de Tarso, yo soy proveedor de tiendas. Ok, vamos a mandar con Gamaliel. ¿Por qué? Porque salimos con un título de seminario. ¿Y de qué sirve ese título para la vida? Estoy hablando en términos bien prácticos, hermanos. Y la mayoría de nosotros, como dije al principio, vamos a ser bivocacionales. Nuestras congregaciones son pequeñas. Nuestras congregaciones son pobres. Necesitamos sustento. Voy a ser dolorosamente directo, hermanos. Tenemos que quitarnos de la mente el espíritu colonialista que traemos dentro. Siempre depender de nuestros hermanos ricos del norte no es bueno. Nunca vamos a avanzar. Entonces, recibir varones que traen un oficio. ¿Qué oficio? El que tú quieras. Yo soy bolero, donde a veces voy y me saco bola en el parque. El güero, ahí en el parque de Cuauhtémoc, tiene 3 lugares de bola. Él no trabaja ya, él renta sus lugares. Y le pregunté una vez, ¿cuánto ganas? Me dice, no, por lo bajito, 14. Al mes, a la semana, me dice. Uf. Pues me equivoqué de llamamiento, me renta. Tengo estudiantes en la carrera de Ingeniería de Horticultura que ponen uñas. ¿Cuánto ganas poniendo uñas? Ustedes que se ponen uñas, chicas, saben que pagan 500 pesos porque se pongan las uñas. Ahora gané 1,000 pesos. Yo gano 1,200 a la semana, trabajando 42 horas. Son trabajos dignos, honrosos. Mi pastor me dijo después de salir del seminario, me dijo, no sé qué vas a hacer. No sé si vas a ser pastor.
ir al seminario no es garantía de que vas a ser pastor. Todavía recuerdo lo que me dijo. Si Dios te llama a dar bola en el Parque Juárez de Hermosillo, Sonora, debes dar bola lo mejor que puedas para la gloria de Dios. En tercer lugar, le dije a los pastores allá en Torreón, no acepten a nadie que no haya leído la Biblia varias veces. Varias veces. Muchas veces. Siempre tenemos que estar leyendo la Biblia. No lean Facebook, por favor, no lean Instagram, no lean ninguna de esas otras aplicaciones satánicas. Lean la Biblia, hermanos. Cuarto paso, introducción de la carta. Aquí vamos a usar las escrituras mismas comparando cartas previas del apóstol y el libro de Hechos. Ya les mencioné Hechos 18, Hechos 19, Hechos 20, pero también estamos en el año 2025. Nuestro Señor Jesucristo ha dado, por lo menos en 2000 años, pastores maestros que han bendecido a su iglesia. No somos los primeros en llegar a la Biblia. No seamos tan ridículamente ingenuos y decir yo y la Biblia yo solito. No, que no tendríamos si no tuviéramos a Casiodoro o Cipriano. No tendríamos en esta versión. Entonces, si Cristo nos dio a William Hendrickson con su libro Survey of the Bible, que lastimosamente no está en español, es la mejor, breve, pero si no lees inglés, busca el manual bíblico Holly. Es una edición en español muy buena de introducción. Yo uso New Testament Introduction de Donald Guthrie, An Introduction to the New Testament de Carson, Moo and Morris. Y en Efesios está Paul Missionary Theologian de Raymond. Tengo el privilegio de poder leer y hablar inglés. Entre paréntesis, cuando me invitaron allá a la República Dominicana y estábamos diciendo, sería bueno que estudiar los idiomas originales. Y le dije, no se puede por módulo. No se puede por módulo. Yo tuve 4 años de griego y 4 años de hebreo. No se puede por módulo. Mejor aprendan inglés. Si aprenden inglés, va a ser más fácil aprender griego y hebreo porque las mejores herramientas están en inglés. Eso le recomendé a los pastores en Torreón y eso hicieron. Se metieron a un diplomado en inglés. Algunos de ustedes saben hablar inglés. Lo mejor que pueden hacer es aprender inglés. Ahora, a falta de libros, tenemos el internet, Biblias de estudio que tiene material introductorio. La Biblia de Thompson es una de las mejores. Lo que tiene al final la Biblia de Thompson, que es todo ese adendum arqueológico, su peso en oro. Su peso en oro. Ahora, cada uno de ustedes tiene sus preferencias. Algunos de ustedes les gusta de MacArthur, otros de Rari. Está la Biblia de Estudio de la Reforma. Hay muchas Biblias de estudio. Y traen introducción. Quinto paso, selección del contexto inmediato. Nuestro texto se halla en la larga sección titulada Autoridad y Sumisión, que va desde el versículo 22 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Entonces, estando en esa sección, tenemos que estudiar esos temas a profundidad. Tenemos que ver el uso paulino y bíblico de upotazo, sumisión, someterse, y también de kefale. Aquí ya necesitamos invertir tiempo. Y si nuestra exposición fue parte de una serie, ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque estudiamos esos dos conceptos en el capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, cuando predicamos del versículo 22 del capítulo 1, ya estudiamos esos temas. Entonces, eso significa que vamos a cuidar nuestro trabajo y preservarlo. Hay veces que necesito autoflagelarme y escucho mis propios sermones. Pero sí mantengo mis propias notas. Tengo todas las notas de la exposición de Efesios. Para si hay un tema que voy a volver a ver en un versículo y ese tema está en Efesios, esa palabra está en Efesios, pues puedo ir a mis notas y ver lo que estudié ahí. Y no reinventar la rueda y no pasar tantas horas otra vez haciendo estudios de palabras. Debemos también ver ambos conceptos, sumisión y autoridad, de manera que consideremos el uso bíblico, particularmente paulino, de kefale.
aquí el uso de diccionarios teológicos es de gran utilidad. Ya tenemos Kittel en español, en un solo volumen, compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, de Kittel. Cuando este diccionario salió, yo estaba en Colombia y un pastor americano traía una copia recién fresquecita de la imprenta. Y lo presenté a los alumnos del módulo de exégesis ahí en Colombia, en Fusagasugá, Colombia. Y vino un pastor y me dice, hermano, ese libro son 3 meses de salario mío. Le dije a mi amigo pastor Kit Mari de Owensboro, Kentucky, le dije, les estamos enseñando exégesis a estos pastores y no le estamos dando herramientas para hacer exégesis. Le dije, te ruego, ve a nuestros hermanos americanos ricos y diles, en lugar de comprarse otros palos de golf, inviertan ese dinero en el reino. Compren estos volúmenes y regálenselos a estos. Conocí pastores en Ecuador que el único libro que tenían era la Biblia. Necesitamos herramientas, hermanos. Invertir en buenas herramientas. También, si tienes acceso al inglés, no debe faltar el New International Dictionary of New Testament Theology de Berburger. Y si no has llegado a una conclusión y convicción sobre este tema tan importante de sumisión y autoridad, te recomiendo el libro que ya está en español, Recovering Biblical Manhood and Womanhood, A Response to Evangelical Feminism, de Piper y Grudem. Te recomiendo ese libro. Pero volvamos a nuestro contexto. Ahí está en 2 columnas, la Reina Valera y la Biblia de las Américas. ¿De qué sirve a tenerlo así? Pues sirve para comparar ambas versiones. Son buenas versiones, son de equivalencia formal, pero podemos notar que la Biblia de las Américas usa el texto ecléctico y la Reina Valera usa el texto mayoritario. Lo que más me gusta de la Biblia de las Américas es que usa mayúsculas o versalitas, se llaman, versales, cuando se cita el Antiguo Testamento. Es lo que más me gusta. La Reina Valera no hace eso. Me gustaría una versión de la Reina Valera que hiciera eso. Como pueden ver, la cita ahí en el versículo 31 de Génesis 2. Para nuestro texto se hallan las instrucciones de Cristo a través del apóstol Pablo para con los esposos. Y ahí les puse en columna el texto en español y el texto en griego. Sexto paso, una traducción. Aquí podemos usar diversas herramientas y traducciones y versiones y buscar la más directa equivalencia de traducción. También podemos hacer una traducción lo más cercana al original, si uno tiene fundamentos y práctica en el original, y si no, con programas o aplicaciones o interlineares, libros de gramática y léxicos. No terminé mi edición de esta herramienta. Cuando prediqué Efesios, lo que hice fue hacer una ayuda léxica de Efesios. Y agarré cada palabra en español y puse el griego y puse la conjugación y puse los significados y puse la página de Strong, el número de Strongs y la página en Tugi, que es el léxico en español mejor de griego, y la página de Kit. Y ahí lo tengo. Y pensé, se lo voy a llevar a los hermanos. Pero me puse a revisarlo. Y apenas voy en el capítulo 2, versículo 15. Cuando lo termine, se los voy a matar. A ver si les sirve de algo. Esta es una traducción que hice. Los esposos amen a sus propias esposas, como también el Cristo amó a la congregación y asimismo se entregó por ella para a ella santificar, habiéndola purificado a ella, entre corchetes, porque no está ese pronombre en el original, por el lavamiento del agua por o con, porque la preposición puede ser traducida por o con, la palabra, para presentar a ella, a sí mismo, gloriosa a la congregación. Sí mismo, gloriosa la congregación. El adjetivo está antes, la congregación gloriosa. Que no tiene mancha, ni arruga, ni nada de tales cosas. Al contrario, para que sea santa y sin defecto. Esa es una traducción literal, muy, muy literal, palabra por palabra. ¿Para qué sirve esto? Para ver énfasis. Cuando el pastor ayer dijo algo,
Yo me retorcí un poquito. Oh. ¿Por qué? Porque dijo, aquí está la primera mención de eclesía. Yo dije, no, no está. La primera mención de eclesía está en Éxodo. Bautistas, somos bautistas, ¿verdad? ¿Se imaginan si Jeromé hubiera traducido el griego bien? ¿Y se imaginan si Cipriano y Casiodoro hubieran dicho, ¿qué significa bautizo? ¿Significa sumergir? Ok, vamos a poner sumergir. No ponga sumergir, ponga. Pero es griego. Ándale, deja bautizo. Ok. ¿Creen ustedes que hubiera paedobautismo si hubiéramos traducido bautismo? ¿Creen ustedes que hubiera la creencia de que se puede simplemente esparcer agua si hubiéramos traducido bautismo? Todo lo que necesitábamos era que tradujeran el verbo por lo que significa. Sumergir. Es lo que significa. Hacer inmersión completamente bajo agua. Y siempre está en el pasivo. No, uno no se sumerge así solo. Uno es sumergido por alguien más. ¿Qué hubiera pasado si se traduce eclesia? ¿Creen ustedes que hubiera surgido la idea de que la eclesía es un plan B? Si se hubiera traducido eclesía, que significa congregación, que es la traducción griega de cajal, consistentemente en todos los cientos de veces que ocurre en la Biblia de Cristo y de los apóstoles, no nos estuviéramos peleando. No me hubiera retorcido en mi asiento ayer, porque no es la primera vez que ocurre eclesía. Eclesía ocurre en Éxodo, y en Números, y en Levítico, y en Deuteronomio, y en José, y en Jueces, y en los reyes, y en los profetas. Nada menos que 106 veces ocurre. Por eso dice, amó a la congregación. ¿Y cuál es el plan? Presentarse a la congregación, no una, la. ¿Por qué? Porque el original tiene el artículo definido. Séptimo paso, diagrama del texto. Este es quizás lo más importante. El diagrama del texto. Ya se me acabó el tiempo, no me diga. Le voy a seguir hasta no sé cuánto. Diagrama del texto. Vamos a ayunar. Diagrama del texto. ¿Para qué sirve el diagrama del texto? Para dos cosas. Para ver el flujo original y para darte un bosquejo real. Un bosquejo real. Un diagrama busca reconocer tres cosas: la idea principal, el flujo de presentación o argumento y el orden mismo del texto. El uso de diagramas ayuda a tres cosas también: entender el proceso de presentación del autor mismo, de Pablo, inspirado por Dios, obtener un bosquejo similar al del autor mismo y reconocer enunciados y palabras que requieren atención. Para crear un diagrama se requiere poder identificar gramática y sintaxis del texto, reconocer enunciados principales, coordinados, subordinados, independientes, dependientes, así como cualquier expresión, conjunción, preposición, artículo que esté presente en el texto. Y hermanos, si esas palabras dicen, ¿qué significará eso? No voy a preguntar porque va a pensar que nunca fue a primaria. Si se les ha olvidado, no tengan pena. Cuando entré al seminario, le llamé a mi padre y le dije, papá, mándame el libro de lectura de español de cuarto de primaria. Y me dice, ¿por qué, hijo? ¿Para qué quieres eso? Porque ya se me olvidó todo de sujeto y verbo y predicado. Y aquí está mi profesor diciéndome que adverbio y adjetivo y no sé con qué se come eso. Y me mandó el libro de lectura de español de cuarto de primaria y reaprendí esos conceptos. Enseñó en la universidad y un alumno levantó la mano y me dijo, profe, sí, dime, ¿qué quiere decir plural? Está diciendo plural mucho. A la torre de que estás en la universidad. Pero no fue su culpa, no fue su culpa. ¿De quién es la culpa? Del profe de prepa, del profe de secundaria, del profe de primaria. Siempre tenemos la culpa los profes. Es la verdad, yo soy profe y acepto la culpa. Nosotros, pastores, tenemos que enseñar a nuestros congregantes. Ahora, si no sabemos estos términos de gramática, hay un libro de gramática en español aplicado a teología. Ahorita no recuerdo quién es el autor, pero búsquenlo. Así es el título: Gramática española para estudio bíblico. Está bien suave porque da ejemplos bíblicos y puedes ver todo esto de sujeto, verbo y predicado, objeto indirecto, todo lo demás.
Entonces, aquí está en la página 64 un diagrama que yo uso. Los esposos amen a sus propias esposas. Es un imperativo. Ese es el enunciado principal. Y cuando predique esta noche, les voy a decir, perdónenme, me estoy brincando el enunciado principal del apóstol porque el pastor me encargó que predicara sobre esta frase. Y no voy a explicar todo lo que realmente debería explicar si fuera una serie de Efesios. Comparación o estándar, como también el estándar mismo, el Cristo amó a la congregación y asimismo se entregó por ella. Propósito, para ella santificar. Medio, habiendo purificado a ella por el lavamiento del agua, por o con la palabra. Propósito, para presentar a ella a sí misma gloriosa la congregación. Explicación de que es gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni nada de cosas semejantes. Énfasis, al contrario, porque es un ala, es la preposición de contrario fuerte. Énfasis con el propósito, para que sea santa y sin defecto. Ese es un diagrama que sale del texto griego. El bosquejo nos presenta entonces el mandato, que es un imperativo, el estándar y el estándar explicado. Ahora, aunque por el encargo de predicar de este texto, página 65, de hecho, solo la frase habiendo purificado a ella por el lavamiento del agua, por o con la palabra, nos vamos a limitar a versículos 25 al 27 y me voy a limitar más a esa frase. El apóstol en realidad continúa su mandato a los esposos hasta el versículo 30, que indica cómo es que los términos prácticos de ese amor, sustentar y cuidar, también ilustrado por el estándar de Cristo mismo para con su iglesia. El apóstol de hecho va hasta Génesis 2 en su argumento. Octavo paso, el estudio de palabras. Aquí tenemos que usar concordancias, diccionarios, léxicos, hay programas de computación, hay aplicaciones gratuitos, comentarios exegéticos para ver partículas como son preposiciones y conjunciones y artículos. Ahora, en un ministerio idealista, queremos estudiar cada palabra. No es posible. No es posible. Yo uso 2 horas todas las madrugadas y 2 horas todas las noches para estudiar. Y no me alcanza el tiempo. Necesito 4 horas diarias para preparar escuela dominical y un mensaje. Las otras horas para la casa, para mi esposa, para trabajar, para visitar, para ayudar. Entonces, en términos realistas, cada uno de ustedes tiene que saber cuánto puedo invertir en tiempo. Entonces, ves el pasaje y dices, ¿qué palabras tengo que usar? Tengo que estudiar. Maridos, fácil. Amen. Esto sí es importante. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa? Sus mujeres, fácil de entender, sus esposas. Como Cristo es muy importante, pero es fácil de entender, ¿verdad? Amó, ahí está amor. La iglesia, hay que estudiar esto. Se entregó, esto es importante. Santificarla, purificado, lavamiento, palabra, presentársela, gloriosa. Esas son las que yo escogí. ¿Por qué? Porque en toda mi predicación de Efesios he aprendido las otras. Pero si tú llegas a un versículo y dices, no he estudiado ninguna de ellas, pues estúdialas, invierte tiempo en ello. También uno puede notar que hay un imperativo, así como una serie de indicativos, así como subjuntivos acompañados de participios. Y si no sabes qué significan esas cosas, le preguntas a Google. Aquí uno debe tener dominio por lo menos de la gramática del idioma propio, que es el español y el castellano. Puede también notar usos por el autor. Por ejemplo, el así como, el katoskai, es usado por Pablo con ese mismo énfasis en otros textos. Y ahí están todos los textos. Y es bien suave porque al buscarlo puedes ver, Pablo lo usa para dar un imperativo y luego indicar cuál es el estándar de ese imperativo. Esa es su manera de escribir. Me voy a brincar todos esos ejemplos. ¿Cómo usa Pablo amar? En primer lugar, ya debemos haber notado que nuestro texto tiene un paralelo breve en Colosenses 3:19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces tenemos ahí una explicación. ¿Qué es amar? Pues no ser ásperos con ellas. Pablo usa agapao 36 de las 142 veces. El sentido es claro y leyendo todas las veces podemos ver que habla del amor de Dios por nosotros, de nosotros por Dios, del amor que debe haber entre cristianos, del amor de Él, de Pablo mismo por los cristianos, por iglesias que conoce Él, el amor entre esposos, como en nuestro contexto, el amor al mundo, que no debe de haber, el amor de Cristo por la justicia. Podemos ver
si estudiamos cada vez que aparece en las cartas de Pablo este verbo, podemos ver pasajes paralelos en Gálatas 2:20 y Efesios 5:2. Además, debemos usar diccionarios y léxicos, diccionarios teológicos, herramientas especializadas de vocabulario y sinónimos. Debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de hacerlo. No debemos ser flojos ni perezosos. Debemos invertir en estas cosas. Y gracias a Dios hay muchos programas gratis. Hay léxicos gratis en PDF en el internet. Ya no tenemos excusa. No, es que no tengo eso. Está gratis. Bájalo. ¿Cómo usa la palabra iglesia? El apóstol usa este término 64 de las 115 veces. Prediqué en Cuauhtémoc una serie sobre los 115 veces de la palabra eclesia. ¿Por qué? Cuando llegué a Cuauhtémoc hace 25 años les dije, ¿qué son ustedes? Somos la Iglesia Bautista Betel. ¿Qué significa iglesia? Sí. Pues vamos a ver qué significa iglesia. Y prediqué todos los 115 pasajes. Ahí me los gasté. Pobrecitos. Ahora, su significado es relativamente sencillo, particularmente si tomamos en cuenta que la Escritura no usa por primera vez este término en las Escrituras del Nuevo Pacto. No es cierto, no aparece por primera vez en Mateo 16 o 18. Aparece en las Escrituras del Antiguo Pacto también 103 veces en la Septuaginta. Ahorita dije 106, perdóname, 103. Específicamente para traducir Cajal con los significados de congregación, asamblea, reunión, grupo, compañía y multitud. Su uso en la Septuaginta es interesante porque refleja el hebreo que indica toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación de Israel, estando reunida o no. Levanta la mano, ¿quién es de la iglesia local aquí? Iglesia, Templo Bautista Juarense. ¿Quién es el Templo? Ok. ¿Ustedes cesan de ser iglesia si se van? Si se van a sus casas, a su trabajo, ¿verdad? Siguen siendo la iglesia. No necesita estar reunida. Cuando alguien dice, no, es que es eclesía, caleo, tiene que estar asambleada. Si no, no es iglesia. Eso es mentira. Porque el uso bíblico y el uso normal y el uso lógico es, no cesas de ser iglesia porque no estás congregada. Sigue siendo iglesia. Están en sus casas, en sus trabajos y se congregan los miércoles para orar. Se congregan los domingos para adorar a Dios y escuchar la palabra. Y ese es el uso bíblico. Tiene un uso bien suave del uso de los ejércitos del Señor. La congregación de los ejércitos del Señor. La congregación como asamblea reunida para escuchar y adorar al Señor. Y ahí está la combinación de Cajal y Eda en hebreo. Ahora, siendo simplemente muchas veces las veces que utiliza el apóstol ese término, podemos notar las veces en Efesios. Además, usar léxicos, diccionarios y herramientas especializadas. El léxico de Tugi está gratis en el internet. En Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 3:10, 3:21, 5:23, todo el contexto en 5:23 hasta el versículo 32 que termina con iglesia. Podemos notar el uso de Pablo en Efesios. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Entonces, ¿por qué algunos bautistas rechazan la iglesia universal? Es que no me gusta la palabra católico. Yo soy católico. Protestante, pero reformado, pero llegó una mujer a la iglesia. Me dijo, soy católico romano. Sí, yo soy católico protestante. Es bienvenido. Puede escuchar el evangelio. Y ahí está, tiene 2 veces con nosotros. Un cuerpo. ¿Cómo usa Pablo entregar? Paradidomi. En la frase se entregó a sí mismo por. Pablo usa este término en contextos y significados variados. Dios entregando impíos a sus propias impiedades, en Romanos particularmente, creyentes siendo entregados a la doctrina que salva,
aquellos que profesan la fe, pero que son excomulgados, entregados a Satanás. El sentido de enseñar tradiciones apostólicas, las tradiciones, las enseñanzas que les entregué, el sentido de entregar algo de uno mismo para demostración de algo, si entrego mi cuerpo para ser quemado. Incluso el paso final escatológico, también en la realidad de persecución y martirio, así como de ese desenfreno de los pecadores entregados a sus impiedades, pero también de cómo Cristo fue entregado por nosotros. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. 1 Corintios 11:23, la noche que fue entregado tomó pan. Gálatas 2:20 y Efesios 5:2, que son claramente paralelos conceptuales y léxicos de nuestro texto. Ese mismo estudio debe ser hecho con términos que nos parezcan importantes y significativos, así como aquellos que francamente desconozcamos. Si nunca has estudiado ese término, estúdialo. Te va a hacer bien. Va a aparecer muchas otras veces en la Biblia y ya lo estudiaste. Una buena pauta de aplicar para determinar términos claves es ver si están en diccionarios y diccionarios teológicos. Si no están en diccionarios o diccionarios teológicos, pues probablemente no sea un término clave. No significa que no sea Biblia, que no sea importante, pero no es clave. No tienes que usar todas las horas para buscar. ¿Se imaginan? Es que yo nunca he estudiado la conjunción cae. Pues hay miles de conjunciones caes. No, significa y. Ya. En nuestro texto tenemos otros términos: santificarla, purificarla, lavamiento, palabra, presentársela gloriosa. Los estudié todos a ese nivel léxico cuando prediqué de Efesios y los volví a estudiar cuando el pastor Alejandro me dijo: vas a predicar de este texto. Ahora, debe ser evidente que el apóstol utiliza términos sacramentales o litúrgicos como santificar, purificar, lavamiento del agua y presentar. ¿Por qué? Porque Pablo es un judío. Tiene en su mente tales conceptos de su escritura y no debemos pasarlos por alto ni ignorar su significado. Por ejemplo, la imagen del lavamiento del agua debe recordarnos desde Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y de ahí en adelante todos los textos que tienen que ver con pasos y ceremonias necesarios para estar delante del Señor, para servirle y adorarle. Si Cristo nos va a presentar a sí mismo, y Pablo utiliza lenguaje litúrgico y sacramental para indicar algo que ya el cristiano sabe. Sí, lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos para poder entrar al templo y presentarse ante Dios y servirle y darle culto. Lo mismo tiene que suceder conmigo. Hebreos 10:22, lavado los cuerpos con agua pura. Noveno paso, investigación de paralelos. Aquí las Biblias con referencias paralelas son de mucha ayuda. Yo uso, aunque no soy creyente, el texto griego de Nestlé Aland. El texto mayoritario, lamentablemente, ninguna edición tiene referencias paralelas. Y el texto de Nestlé Aland las tiene. Además, uso la Biblia de Estudio de la Reforma, que tiene excelentes referencias. No importa qué Biblia de referencias uses, pero usa las referencias. Y tú dices: no, Omar, también chiquita esas letras. Y yo en mi escritorio tengo una lupa. Y voy y veo con la lupa. Y veo cada referencia. Ahí están las referencias. Para el versículo 25, ahí están las referencias paralelas, ya sean léxicas o conceptuales, para el 26 y para el 27. Eso es lo que hay que estudiar. Hay que ver esos versículos en contexto. Décimo paso, un bosquejo sermónico. Tienes el bosquejo analítico y sintáctico del griego, pero muchas veces no va a ayudar a la congregación a seguirte. ¿Por qué? Porque ese bosquejo es para ti, para nosotros, para que esté en nuestra mente y saber el flujo del argumento del apóstol Pablo en esos textos. Pero tenemos que crear un bosquejo sermónico, que nuestros oyentes sea fácil de entender cómo amó Cristo a la iglesia, con qué propósito amó Cristo a la iglesia, qué obtiene Cristo con ese propósito. De hecho, lo modifiqué, ustedes van a oír en la noche. ¿Cuál es ese término de agarrar palabras con la misma letra al principio? Acrónimo. Sí. Acróstico, gracias. Sí, eso ayuda mucho. Y dices, ¿por qué? Porque se les facilita a la congregación. Si cada uno de tus puntos comienza con la misma letra, si cada uno de tus puntos comienza con la misma palabra, ¿se les va a olvidar? No se les va a olvidar. Y así nos van a seguir más fácil. Entonces, haz un bosquejo sermónico. Espero que el de la noche les parezca que está bueno. ¿Quién sabe?
11º paso, recopilación de ideas. Aquí todas las notas que hayas hecho, mentales o escritas, se tienen que poner en orden lógico y temático. Ahora, en primer lugar, aunque deseemos enfocarnos en un punto en particular, nunca debemos ignorar lo que el texto dice. Nuestro texto es un imperativo apostólico para los esposos. Eso es lo que el texto dice. Pero Pablo, como es su costumbre, tiene muchas digresiones en sus letras. Va hablando a los esposos, les dice, como Cristo, y luego se va con Cristo a llamar a la iglesia y purificar, y se va bien lejos y luego se regresa con los esposos. Ese es el estilo de Pablo. Es mi estilo también, para ver en la noche. Segundo lugar, debemos pensar y meditar en Cristo. ¿Se acuerdan al principio? Cristo céntrico. Entre paréntesis, no se peleen. Es que es cristotélico. Es la misma. Telos, center, lo mismo. No es que los teólogos se pelean, no es que yo soy cristotélico. No, yo soy cristocéntrico. Cristo es el fin y centro de toda la Biblia, su persona y su obra. Y nuestro texto es bien suave porque es la obra redentora. Él se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Un sacrificio en la cruz, expiatorio, sustitucional y propiciatorio. En tercer lugar, debemos pensar y meditar en la iglesia, su cuerpo, los elegidos, predestinados, según Efesios 1, a quienes el Padre amó, según Efesios 2, constituida de judíos y gentiles, Efesios 3, que es llamado a cierto estilo de vida, Efesios 4, y que ciertas realidades prácticas para esta vida, Efesios 5 y 6, y que Cristo se ha propuesto presentar a sí mismo como un esposo a su esposa, con toda esa gloria que Él va a realizar eficaz y completamente. La iglesia escatológica. En cuarto lugar, debemos pensar y meditar en esos medios o instrumentos que el Señor ha usado y usa para lograr su propósito. El comprarla, el separarla, el consagrarla, el limpiarla, el purificarla, todo eso por su espíritu y palabra. En quinto lugar, y con respecto a nuestra vocación y conferencia, el lugar del ministerio de la palabra en ese gran propósito redentor de Cristo. No somos nada, somos menos que nada. Pero el Señor, en su gran misericordia y sabiduría, decretó, voy a usar mexicanos para llamar a mi pueblo mexicano y salvarlos. Voy a usar estos varones que son nada, ignorantes, pobres, lo menos del mundo, lo desechable del mundo. Los voy a usar para darle gloria a mi nombre. Eso es lo que enseña nuestro texto. ¿Por qué? Porque es el lavamiento del agua por la palabra. La palabra tiene que ser leída, predicada y expuesta. Se nos ha dado esa gloriosa vocación. 12º paso, primer borrador. Aquí empezamos a escribir nuestras notas. Para cada uno de ustedes tiene que determinar en su conocimiento, habilidad y experiencia cuánto escribir. Yo escribo todo. Y cada vez me tardo más. Alguien puede escribir desde un bosquejo sencillo hasta notas completas. No hay ley de los medos y los persas. Lo que para ti sea, en tu habilidad, conocimiento y experiencia, sea lo mejor, eso haz. Si algún libro te dice, no, tienes que escribir todo esto, lo que para ti sea mejor. 13º paso, investigación y comentarios. ¿Notan que no es el primer paso? Es el 13º paso. Ahora, cada vez hay más comentarios y gracias a Dios, más comentarios en español. Gracias a Dios. Dependiendo de nuestra teología y nuestras presuposiciones que hablé al principio, tendremos ciertos comentarios y autores que preferimos. Hay comentarios que son exegéticos, hay comentarios que son devocionales, otros son expositivos, otros son pastorales. El énfasis es diferente en cada tipo. Por mi trasfondo teológico, yo prefiero comentarios reformados. Calvino, Henry y Hodge. Por mi interés exegético, yo prefiero, aunque no son reformados algunos de ellos, pero conservadores, yo prefiero Eadie, O'Brien. Hay una serie muy suave, muy cara, que se llama An Exegetical Summary. Cada uno de ellos cuesta como $50 o $70. Y yo compré Efesios, cuando prediqué de Efesios. Y está súper suave, ¿por qué? Porque cada palabra, cada enunciado te dice lo que todos los comentarios dicen. Entonces, aunque pagas mucho, pues tienes en un solo libro como 30 o 40 comentarios. Por la hermenéutica que prefiero, utilizo el Commentary on the New Testament, the Use of the Old Testament de Bill and Carson. Es decir, como
Todos los lugares en el Nuevo Testamento citan alguna parte del Antiguo como lo citan. ¿Qué quiere decir? Pues este libro, que es un volumen así grandote y grueso de este vuelo, te dice cómo. Y no hay que reinventar la rueda. 14º paso, segundo borrador. Ya leíste los comentarios. Ahora has visto nueva luz, corregido notas propias, corregido al comentarista. Quizás el comentarista se equivocó, lo corregí. Y se puede crear un segundo borrador de las notas, tan breves y extensas como tú las uses. 15º y 16º paso, ilustraciones y aplicaciones. Ahora, no pocas veces dejamos las ilustraciones y las aplicaciones al momento mismo de la predicación. Conocimiento y experiencia puede uno hacer eso. Si tienes 20, 30, 40 años predicando, mi pastor tiene 70 años predicando. Acaba de cumplir 90 años en febrero 11 y tiene 70 años como pastor. Y yo me imagino, pues, llega al púlpito y ya sabe qué ilustración va a usar y qué transición va a usar. Y una vez le pregunté, ¿qué piensas de estas cosas? Y me dijo, sí pienso. Las anoto aquí en el margen. ¿Por qué? Porque estoy tan viejito que se me va a olvidar. Entonces yo pensé que yo también tengo que anotarlas, yo también tengo que pensar. Ahora, en un contexto como este, donde no es mi congregación, no conozco las personas a las que voy a predicar. Nos acabamos de conocer. Entonces mis ilustraciones van a ser más sencillas, más hogareñas, más bíblicas. Voy a buscar algo bíblico para ilustrar. Mis aplicaciones van a tener que ser muy generales. Pero allá está un joven de mi congregación y les puede decir, que no me va a dejar mentir, a mi congregación yo conozco a todos. Y las aplicaciones, así lo volteo a ver y vete para acá. ¿Por qué? Porque les estoy predicando a ellos. Entre paréntesis, es por eso que no me gusta grabarme y no estoy de acuerdo con el internet y no estoy de acuerdo con YouTube y con nada de eso. ¿Por qué? Porque no le estoy predicando a nadie más que a mi congregación. Y me siento más libre si no me grabo. Y puedo decir lo que sea y no me van a decir, lo grabé. Pero ustedes tienen que hacer aplicaciones que deben ser para nuestros oyentes. No en general ni para los que crean que lo están viendo por internet. Deben ser prácticas y claras y directas. ¿Por qué? Porque Pablo hace eso en capítulos 5 y 6. Él es bien claro y bien directo. ¿Acaso no en Filipenses mencionó a 2 hermanas que tenían conflicto? Y luego le dijo al pastor, ayúdame con ella. El final, nuestras notas finales. Sea un bosquejo o un escrito completo, debe ser útil. No pueden ser garabatos incomprensibles ni notas que sean imposibles de seguir. Para nuestra vista, práctica y experiencia, yo ya necesito imprimir en una fuente de tamaño 14 a espacio y medio. Menos, ya no. Y traigo lentes de contacto. Necesito una fuente en 14. Debemos estar dispuestos y listos para que incluso antes de empezar a predicar, algún punto o idea sea añadido a nuestras notas. Hay veces que estoy sentado, un hermano está enseñando la clase dominical y dijo algo bien suave y agarro mi pluma y lo pongo en mis notas. Y le doy crédito. Cuando estoy predicando, le digo, el hermano me acaba de dar luz sobre esto y quiero compartirlo, por si no lo oyeron. Hay veces que de la silla al púlpito, el Señor se acuerda de mí y despierta algo en una neurona dormida y llego al púlpito y digo, sí, ese punto. Y tengo una pluma abajo en mi púlpito, tengo una pluma y la agarro y lo anoto para decirlo después. Debemos estar dispuestos a eso. ¿Cómo predicamos? En dependencia del Espíritu Santo, con autoridad, claridad y denuedo. Efesios 6:18 está en el contexto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿cómo posiblemente vamos a poder hacer eso? Por 2 razones. Número 1, el llamamiento es legítimo. Dios puso el anhelo en nosotros, Dios nos dio dones y virtudes, Dios abrió la puerta en su providencia y aquí estamos. Y nos hemos preparado. Nos hemos preparado. Es mejor no subir al púlpito si no estás preparado. Mateo
7:29 nos ayuda a eso. 1 Corintios 14, pasaje bien interesante. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablaré con revelación o con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si no somos claros, si nuestras transiciones no lo son, si nuestras ilustraciones ocultan más que revelan, si, si queremos aparentar ser bien doctos y usamos palabras de 12, 14, 16 cilindros, y nuestra gente dice, oh, qué suave, viste la palabra que usó el hermano. Dijo supralapsarianismo. Y si nuestros oyentes no nos entienden, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Predicar complejo es bien fácil. Predicar sencillo, bien difícil. Nunca había tenido una prueba de eso hasta que un hermano misionero, Andrés Galaviz, me invitó a predicar en Ariciachi. Se juntó un grupo de personas ahí, de niños, mujeres y hombres en Ariciachi. Y yo venía con mi texto griego y todo lo demás. No sabía ni tenía la menor idea de cómo predicar. Prediquemos sencillo como nuestro Señor. Koiné como los apóstoles. Este es diferente. Nunca uso los idiomas originales. Oh, perdón, ya dije una mentira. Quiero predicar una serie en Cuauhtémoc titulada Palabras griegas y latinas que todo cristiano debe saber. ¿Por qué? Porque hay ciertas frases, sola escritura es latín. La debes conocer. Eclesía, la debes conocer. Entonces, pero no usemos los originales para aparentar que somos doctos y leídos. O como dicen en Cuauhtémoc, leídos. No. ¿Cuántos autores humanos no inspirados cité? Ni uno. Si estamos predicando, la autoridad es la Biblia. Calvino, déjenlo en el escritorio. Hodge, déjenlo en el escritorio. Todos esos autores humanos que nos dieron luz, que Cristo dio como dones a la iglesia, déjalos en el escritorio. Porque si estás diciéndole a la iglesia, como dijo Calvino, Calvino se le dio la autoridad. Y Calvino fue pero, como dice el Señor, como dice la Biblia, como dice el apóstol. Yo tengo 600 libros en mi biblioteca personal. Los uso, los leo, pero no los cito. Este es un ejemplo, no es un ejemplo, porque esta es una conferencia para ustedes, predicadores. Son herramientas que usamos, pero el sermón es otra cosa. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Este versículo final me gusta tanto. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. No dice que el Señor abrió el entendimiento, no dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice que hablaron de tal manera. El Señor usa medios, usa instrumentos. Ahí está el apéndice, se los recomiendo que estudien cada uno de esos términos, ustedes en su propio tiempo. Como dije al principio de esta hora, le voy a mandar al pastor Alejandro la edición más nueva que tengo de este libro de exégesis y exposición, y él en su discernimiento puede distribuir. Mi correo es bien fácil, mi nombre, Francisco, 1689, ya se imaginan de dónde sale ese número, @gmail, G de gato, gmail.com. Si me escriben, voy a tratar de contestarles. No se molesten conmigo si no les contesto inmediatamente. Pero voy a tratar de contestar. No sé todo,
sé muy poquito. Si me hacen preguntas que no sé, la primera lección que precisamente mi profesor de hermenéutica, que ya está con el Señor, Lamar Martin, la primera lección de hermenéutica que nos dio, estaba el pizarrón de esos verdes con gis, y escribió en inglés, I don't know. Y luego nos dijo a cada uno, ¿lo puedes leer? Sí. A ver, léelo. Ok, y cada uno que estamos en esa clase, éramos 4. John Price, pastor en Rochester, Nueva York. Salvador Gómez, pastor en Santo Domingo, República Dominicana. Mark Snyderick, un apóstata que vive en Varsovia, Colombia. Mi mejor amigo, apóstata de la fe. Y su servidor, un mexicano. Imagínense el acento neoyorquino, el acento dominicano, el acento polaco y el acento mexicano, leyendo esa frase. I don't know. Y nos dijo Lamar Martin, cuando no sepan, esa es la respuesta. No inventes. Si hacen una pregunta y no sabes, no sé. Si me hacen una pregunta y no sé, les voy a decir no sé. Pero si me das tiempo, lo voy a investigar. Y si hallo la respuesta, te la voy a decir. Y si no hallo la respuesta, pues esperamos al cielo. Es importante. Todos estamos en este camino. Y esta noche traigo un sermón sobre esa frase de Efesios 5, 25 al 27. Ansío, anhelo, deseo sus oraciones. Que el Señor sea glorificado y su pueblo edificado. Oremos al Señor. Padre, rogamos que tu palabra sea suficiente. Tu espíritu nos fortalezca. Tu nombre sea magnificado y tu Hijo esperado. Lo ponemos en su nombre. Amén.